Hola a todos, hoy vamos a comenzar la resolución de la PEC de la asignatura de Geometría Básica correspondiente al curso 2020-2021. Así que nos están dando un triángulo y consideramos 3 puntos sobre ese triángulo, de modo que verificamos las siguientes condiciones. Lo que nos están diciendo básicamente es que si tenemos un triángulo cualquiera de unos ciertos lados, entonces trazando unos puntos de los segmentos de dichos lados y construyendo cierta circunferencia, vamos a ver que se cortan en un único punto. Lo que nos están diciendo básicamente, voy a hacer el dibujo un poquito tramposo porque voy a dibujar primero la circunferencia para que luego me quede bien el triangulito. Si tengo esta circunferencia y ahora digo, bueno, pues construyo los lados correspondientes, que sería, tengo aquí un punto de corte y voy a decir, bueno, pues cojo un segmento que sea, por ejemplo, aquí. Este es un lado de mi triángulo. Ahora cojo otro lado del triángulo. Puedo poner, por ejemplo, aquí. Y el último lado del triángulo, por ejemplo, aquí. ¿De acuerdo? De modo que veo que estas dos circunferencias se cortan en un punto, este de aquí. Y lo que me están diciendo es, mira, si hemos llamado a este punto a este punto B y a este punto C de mi triángulo, y tenemos los puntos correspondientes, este de aquí que sería el punto C', este de aquí que sería el punto A' y este de aquí que sería el punto B', cuando trazo las circunferencias correspondientes, que es esta que pasa por AC', B', la hemos llamado circunferencia C sub a la que pasa por B, C', A', la hemos llamado circunferencia C sub B, y faltaría una tercera circunferencia que sería, vamos a intentar ponerla bonita, la que pasa por el B', A' y C', que decimos, bueno, pues más o menos una cosa la vamos a mover hasta que nos cuadre. Más o menos esta la podemos poner un poquito más chica. Por ahí más o menos esta circunferencia. Pues lo que resulta, lo que se ve aquí geométricamente, es que esas tres circunferencias al final se cortan en un único punto que tenemos aquí. Y este punto de corte lo llaman ellos P. Queremos ver que en efecto hay un único punto de corte de esa circunferencia. ¿De acuerdo? Vale. ¿Cómo vamos a demostrar esto? Esto es un resultado que en realidad se llama el teorema de Miquel o teorema, teorema del pivote. Y vamos a utilizar algunas herramientas alternativas que nos van a permitir trabajar con este resultado. Eso es lo que yo quiero hacer. Primero vamos a utilizar un resultado auxiliar que nos va a permitir trabajar con circunferencias y con cuadriláteros. Y en realidad se basa precisamente en el teorema 811 que hemos visto en la asignatura correspondiente al arco capaz. Que nos está diciendo básicamente, bueno, si yo tengo una circunferencia y sobre esa circunferencia yo construyo o inscribo un cuadrilátero, es decir, por ejemplo, voy a dibujar este cuadrilátero aquí, de esta forma más o menos, ¿vale? Pues entonces utilizamos un primer resultado axial que nos dice, podemos llamarlo aquí, en realidad se llama teorema de Ptolomeo. Lo que nos dice este resultado es que este cuadrilátero de vértices A, B, C, D está inscrito en esta circunferencia C si solo si, es decir, el cuadrilátero ABCD está inscrito en la circunferencia C si y solo si los lados, los ángulos opuestos que tenemos aquí son suplementarios, es decir, los lados, ángulos, perdón, aquí el ángulo en el punto D más el ángulo en el punto B es llano. Y lo mismo ocurre con el ángulo en el vértice A más el ángulo en el vértice B, C. Es decir, el ángulo en el vértice A más el ángulo en el vértice C
también es llano. Y lo que te está diciendo es que cuando tenga un cuadrilátero de este modo, entonces vamos a tener esa equivalencia y también que si tengo el cuadrilátero escrito, entonces los ángulos opuestos son suplementarios, es decir, su suma es un ángulo llano. Esto es un resultado, como decimos, relativamente sencillo de probar con el teorema 8.11 porque nos dice, bueno, si nosotros teníamos ese punto centro de la circunferencia, de modo que cogía dos puntos X, Y, trazaba la recta y veía el ángulo que formaba en cada parte correspondiente, lo que vemos entonces es que el resultado nos decía, bueno, si yo voy a separar el triángulo o el cuadrilátero en estos 4 triángulos y le ponemos nombre a todos estos elementos, por ejemplo, a este lo llamo ángulo A su 1, a este lo llamo ángulo A su 2, a este de aquí le voy a llamar el ángulo B su 1, a este por ejemplo le llamo ángulo B su 2, a este que tengo aquí lo llamo ángulo C su 1, a este que tengo aquí lo llamo ángulo C su 2, a este que tengo aquí lo llamo ángulo D su 1 y a este que tengo aquí abajo ángulo D su 2. Entonces, ¿qué vemos? Lo que vemos precisamente es que por el teorema 8.11 del arco capaz, lo que nos dice es que como tengo aquí este punto P, si nos fijamos en los triángulos proyectados, resulta que el ángulo en el vértice A su 1 coincide con el ángulo en el vértice D su 1. Es decir, como este ángulo proyecta sobre este segmento y este ángulo de su 2 proyecta sobre este segmento, pues el ángulo en el punto son el mismo, ¿de acuerdo? Para este punto P y este punto P'. Lo mismo ocurre si voy modificando, es decir, si me fijo en el ángulo A su 2 que proyecta sobre tres segmentos, el otro ángulo que proyecta es el ángulo B su 2, es decir, que el ángulo A su 2 también coincide con el ángulo B su 2. Del mismo modo, cuando me fijo en este segmento, aquí que proyecta es el ángulo C su 1 y el D su 1. A ver si no me he ido yo. Ah, no, es que este es un D su 2, aquí. Es el ángulo A su 1 aquí y el ángulo D su 2 aquí. Luego, los que proyectan sobre este segmento son el ángulo C su 1 y el ángulo D su 1. Es decir, el ángulo C su 1 coincide con el ángulo D su 1. Y por último, si nos fijamos en este de aquí abajo, perdón, en este de aquí arriba, sería el ángulo C su 2 coincide con el ángulo B su 1. Es decir, el ángulo C su 2 coincide con el ángulo B su 1. ¿Eso qué significa? Yo quiero ver que los ángulos opuestos son suplementarios, es decir, que suman un ángulo llano. Pero es que entonces, de este resultado, lo que vemos es que cuando yo sume los ángulos A y C, que son los ángulos opuestos, veo que esto lo puedo descomponer en la suma del ángulo A su 1 más el ángulo A su 2 más el ángulo de C su 1 más el ángulo C su 2. Y ahora cuando sustituimos vemos que aquí que nos queda el ángulo A su 1 en realidad es el ángulo D su 2, el ángulo A su 2 en realidad es el ángulo B su 2, el ángulo C su 1 en realidad es el ángulo D su 1 y el ángulo C su 2 en realidad es el ángulo B su 1. Pero claro, agrupando ángulo B su 1 y B su 2, esto nos da que es precisamente el ángulo B más el ángulo D su 1 y D su 2, que es el ángulo en el vértice D. Pues resulta que estos dos ángulos suman lo mismo, son exactamente iguales. Pero es que además sabemos que cuando sumamos los 4 ángulos de un cuadrilátero, C más D es el doble de un ángulo llano. Y como estos dos ángulos suman lo mismo, este de aquí, bueno, realmente sería no este, sino el AC, es decir, este de aquí suma lo mismo que el B con el D, lo que obtenemos entonces que precisamente esta suma del ángulo AB, o sea, del ángulo A con el C, coincide con el ángulo B con el D y es precisamente un ángulo llano. Este es el resultado que nos va a servir a nosotros, que hemos utilizado con el teorema 8.11 de la asignatura, que en realidad es el teorema de Ptolomeo, como se llama, pero que nos va a permitir demostrar nuestro resultado. Entonces, vamos a ver cómo ahora, sabiendo que un cuadrilátero está escrito sí y solo sí, los ángulos opuestos son ángulos suplementarios, es decir, la suma es un ángulo llano,
¿Cómo podemos demostrar esto? Y para eso vamos a hacer la siguiente construcción. De nuevo voy a hacer la trampa, no es la trampa, sino que voy a dibujar primero la circunferencia para que luego me quede bonito. Es decir, en nuestra situación, ¿qué diría? Tengo una circunferencia, tengo otra circunferencia, este va a ser nuestro punto de corte, es decir, voy a dibujar aquí el segmento, que por ejemplo pasa por aquí y por ese punto de corte. Voy a dibujar ahora el triángulo como sea, me da exactamente igual, ¿de acuerdo? Voy a coger entonces la numeración que hemos dicho y es que a este vértice que tengo aquí lo llamamos el vértice A correspondiente, es decir, hemos dicho que, por ponerlo aquí con colorines, este vértice es el vértice A, este vértice es el vértice B y este vértice es el vértice C. Eso significa que entonces este punto sería el punto que hemos llamado C', este punto de aquí sería el punto que primero elegimos el A' y aquí el punto que elegimos el B'. Que en realidad lo que hacemos es elegir los puntos A', C', B' y luego dibujamos la circunferencia. Yo he hecho primero el dibujito para que me quede bonito únicamente, ¿vale? Esta sería la circunferencia que hemos llamado nosotros C sub A y esta sería la circunferencia C sub B. La hipótesis del teorema nos dicen, o del ejercicio, nos dice que si cojo dos circunferencias cualesquiera, por ejemplo la C sub A y la C sub B, y hago la intersección, se cortan en dos puntos. Hombre, ya sé que se corta seguro en el C'. ¿Por qué? Porque CA pasa por AB' y C' y la circunferencia C sub B también pasa por el C'. Entonces el C' es uno de esos puntos de corte. Pero lo que nos dice esta condición es que esas dos circunferencias se cortan en dos puntos distintos. Es decir, está el C' y hay otro punto. Ese va a ser mi candidato a punto buscado, que lo voy a llamar yo P. ¿De acuerdo? Y decimos, vale, vamos a ver qué tenemos que hacer nosotros en este triangulito. Pues claro, tengo este punto P y ahora como trabajamos, nos fijamos que tengo el punto A, el C', el P y el B. Entonces yo puedo construir ahora un cierto cuadrilátero que me interese. Por ejemplo, me voy a fijar en el cuadrilátero que va del A al C', del C' al P, del P al B y del A al B. ¿De acuerdo? Me fijo en ese cuadrilátero de ahí. ¿Por qué me voy a fijar en ese cuadrilátero? Porque vamos a ver qué ocurre. Vemos que el cuadrilátero correspondiente, es decir, el cuadrilátero dado por el punto A, el C', el P y el B', está inscrito en la circunferencia C sub A. ¿Y eso qué significa? Por el resultado auxiliar que hemos visto antes, que era básicamente utilizar el teorema 811 de la asignatura, lo que vemos es que entonces los ángulos opuestos son suplementarios, es decir, suman 180 grados o se trata de un ángulo llano. ¿Eso qué significa? Que si yo me fijo en este ángulo de aquí y me fijo en este ángulo de aquí, voy a llamar a este ángulo sub A. Es decir, vamos a poner aquí que entonces este ángulo que tenemos aquí en morado con una raya lo voy a escribir como ángulo sub A con una raya. Es verdad que esta es la notación de medida, pero lo voy a poner simplemente así para saber que es el ángulo correspondiente a ese punto, ¿de acuerdo? Pues este ángulo sub A con una rayita más el ángulo sub P con una rayita suman un ángulo llano, ¿vale? No solo eso, si me voy ahora al ángulo C', cuando vengo aquí, este ángulo morado en C', bueno, en realidad podemos quitarle la rayita, no hace falta. Simplemente que tengamos en cuenta los colores de los ángulos, si lo vemos claro. El ángulo A, el ángulo C. Y ahora aquí, el ángulo C' y este ángulo B' también son suplementarios, es decir, la suma es un ángulo llano. Vale, de momento todo bien. Pero es que ahora me voy a fijar en estos otros cuatro puntos. Es decir, voy a coger otro triángulo distinto. Me voy a ir ahora entonces al cuadrilátero formado por estos segmentos. Y entonces, ¿qué veo? Que resulta ahora que el cuadrilátero formado por los puntos C', B, A' y P está
inscrito en la circunferencia ahora C sub B. Claro, pero es que entonces, por el resultado anterior, sus ángulos opuestos también son suplementarios. Es decir, si yo cojo ahora este ángulo de aquí, que lo voy a llamar ángulo sub P, pero de color verde, es decir, no es lo mismo el ángulo P verde que el ángulo P morado, ¿de acuerdo? Con el ángulo B, esos dos ángulos suman un ángulo llano. Y lo mismo ocurre con este ángulo que tengo aquí y este ángulo que tengo aquí enfrente, ¿verdad? Es decir, el ángulo verde C', que es distinto del ángulo morado C', más el ángulo verde A', suman también un ángulo llano. Pero aparte, yo qué sé, es que aparte sabemos un poquito más de información. Porque sé también qué pasa en esta parte de aquí con el ángulo C' morado y el ángulo C' verde. Es decir, además, sabemos que cuando yo cojo ahora el ángulo C' morado y sumo el ángulo C' verde, como están sobre una recta, eso nos está diciendo que la suma es también un ángulo llano. Bueno, pues vamos a fijarnos nosotros en los ángulos del cuadrilátero que tenemos aquí, que es el cuadrilátero formado por los puntos A', P, B' y C. Eso es lo que nos interesa a nosotros ver qué ocurre ahí. Bueno, pues lo que ocurre es que si le ponemos también colorines a esto, vamos a ponerlo naranja ahora, ¿de acuerdo? Esto que tenemos aquí, este que tenemos aquí, queremos ver qué relación hay entre estos elementos. Estos dos ángulos son opuestos, ¿verdad? Claro, pero es que si me fijo, como tengo el segmento del lado BC, estos dos ángulos verde y naranja también ocurre lo mismo que con el morado y con el verde, es decir, el ángulo A' más la parte correspondiente al ángulo verde del B', de la prima, son también suplementarios, es decir, la suma es otro ángulo llano. Y del mismo modo, cuando me voy al ángulo B' morado y sumo el trocito naranja, que sería el ángulo B' naranja, como son la separación de un mismo segmento, resulta que forman también un ángulo llano, es decir, la suma es un ángulo llano, ¿de acuerdo? Entonces voy a ver cómo con estas condiciones, a qué somos capaces de llegar, ¿de acuerdo? Hombre, pues lo primero que vemos nosotros que es que como estos dos de aquí, es decir, como el C' y el B' son suplementarios, ¿de acuerdo? ¿Nosotros qué hacemos? Nos fijamos en esta condición que tengo aquí. Es decir, el C' y el B' son un ángulo llano. Suman 180 grados. Pero el ángulo C' morado más el ángulo C' verde también suman 180 grados. Entonces, si llamamos a esto, vamos a ponerle un 1 y a esto un 2, ¿qué sacamos? Pues que de 1 más 2, el angulito B' morado tiene que coincidir con el angulito C' verde, porque el ángulo C' morado es el mismo. Es decir, de aquí deducimos entonces que el ángulo B' morado debe coincidir, congruente, ser igual, como queramos llamarlo, con el ángulo C' verde. ¿Vale? Y eso es debido a la condición 1 y 2. Pero del mismo modo, podemos fijarnos en qué ocurre con los otros ángulos. Es decir, también vemos qué pasa, es decir, ya hemos obtenido que el ángulo B' coincide con el C', ¿verdad? Vamos a ver qué más relaciones puedo sacar yo con estos ángulos. Porque también si nos fijamos aquí, ¿qué pasa con el verde? Que tenemos ahora esta condición de aquí, ¿verdad? Que el C' y el A' son un ángulo llano. Pero aquí, ¿qué tengo también? Que el A' verde
más el A' naranja, ¿cuánto suman también? Un ángulo llano. Entonces, si esto lo llamo yo condición 3 y esto lo llamo yo condición 4, entonces, ahora, usando 3 y 4, como tengo aquí el mismo ángulo verde y verde, lo que resulta es que los otros dos deben ser iguales. Es decir, el ángulo verde C' debe ser igual que el ángulo naranja A'. ¿De acuerdo? Claro, pero si estos ángulos son iguales, ¿qué pasa entonces? Vamos a ver a qué conclusión llegamos nosotros. A la conclusión a la que llegamos es precisamente el qué. Que hemos obtenido que este ángulo que tengo aquí es exactamente el mismo que este ángulo que tengo aquí. Pero como este es el mismo, entonces puedo estudiar la suma de esos ángulos. Es decir, lo que veo precisamente es que quiero compararlo con este ángulo que tengo aquí B', porque quiero comparar el ángulo en A' con el ángulo en B'. ¿Pero qué pasa entonces? Con esto ya terminamos porque de aquí que deducimos que cuando yo sume los dos ángulos naranjas, es decir, la suma del ángulo A' naranja más la suma del ángulo B' naranja, ¿en qué se convierte? Se convierte en decir, es que resulta que la prima lo puedo cambiar. ¿Lo puedo cambiar por quién? Por el C'. Es decir, el A' se convierte en el ángulo C'. Y aquí sigo teniendo entonces el ángulo B' naranja. ¿Pero qué más tengo? Lo que veo aquí es que estoy sumando este ángulo B' que tengo aquí con el ángulo C' naranja, verde. Estoy sumando ahora estos dos ángulos, ¿cierto? Pero este ángulo es suplementario con este de aquí. Y este también es suplementario con el C'. ¿Eso qué significa entonces? Lo que nos está diciendo precisamente es que hay una relación también de el B' morado, si nos fijamos aquí, esta misma negra que he obtenido con esta tercera, ¿verdad? ¿Qué nos diría entonces? Que de 1 y esta tercera, como el morado aquí lo tengo en los dos sitios, entonces el morado C' coincide con quién? Con el naranja B', ¿de acuerdo? ¿Eso que nos está diciendo? Que en realidad este que hemos llamado aquí naranja, o bueno, realmente el que hemos llamado aquí el naranja B' es lo mismo que el C'. Es decir, que esta parte de aquí es lo mismo, abajo, que este que tengo aquí es lo mismo que el ángulo morado C'. Pero, ¿qué pasaba con los ángulos morado C' y el ángulo verde C'? Que el ángulo era un ángulo llano, o sea que esta suma es un ángulo llano. Y entonces, ¿qué hemos obtenido? Que la suma de los ángulos opuestos del A' y el B' naranja es un ángulo llano. ¿Y eso qué nos está diciendo? Pues que entonces, como la suma de los ángulos opuestos, como estos dos llanos, estos dos también tienen que ser llanos, es decir, el ángulo, vamos a ponerle aquí ahora en negro simplemente este y este, es decir, el ángulo en el P negro más el ángulo en el C también es llano. ¿Y eso qué significa? Que este cuadrilátero, es decir, luego el cuadrilátero dado por el punto P, A', B' y C está inscrito en una circunferencia. Pero esa circunferencia tiene que pasar por los 4 puntos. Como ya tengo una circunferencia, que es la circunferencia C sub C, que pasa por 3 puntos de ello, es decir, que pasa por estos 3 puntos, aquí pasa la circunferencia C sub C, es que entonces
esa circunferencia que pasa por los 4 puntos es precisamente la circunferencia C sub C y tenemos que en efecto el punto P es el punto que pasa por aquí. Y con eso terminamos la demostración de la prueba.